la que está logrando que los intereses de los grandes consorcios de televisión y de medios informativos de telecomunicaciones esté captando. Esta resulta pequeña junto a la de los gobernadores, que es la que tú has introducido, Amparo, porque los gobernadores supieron muy bien su cuento y fueron metiendo una cantidad de diputados. Destaca mucho el del Estado de México, que es el que más tiene, por otro lado, cuanto más distritos en su estado, y metió 45 diputados. Pero el gobernador de Veracruz metió cerca de 20, el gobernador de Oaxaca 16, el gobernador de OX, el gobernador de Guanajuato, porque es de todos los partidos. Habría que destacar que aquí lo hacen los tres igual. Todos los gobernadores de los tres partidos trataron de meter a sus diputados para que llevaran literalmente agua a su molino, al molino de cada gobernador, donde mucho de lo que se les entrega, la mayor parte de lo que les entrega, no es verificable, no es auditable, no es controlable por la federación que entrega estos recursos que vienen de lo que capta la federación, pero que debiera tener alguna vigilancia, porque son dineros públicos que pagamos todos los contribuyentes. Entonces, no hay ahí un aumento en el ingreso de los gobiernos de los estados y un aumento en la opacidad, en la manera en que los manejan, porque se han ido capturando las contadurías mayores de Hacienda, las entidades superiores de fiscalización en cada estado, los IFAIs o los institutos de fomento a la transparencia, de acceso a la transparencia y a la cuenta pública, también los han ido copando y dejándolos muertos o totalmente empantanados para que no puedan vigilar. Entonces, estamos ante un aumento de la irresponsabilidad, del uso arbitrario e injusto de los ingresos. Sobre todo esto destaca en una situación de crisis como la que estamos. Bueno, creo que describieron muy bien el fenómeno. Gobernadores ricos sin casi ningún control porque han copado los organismos públicos que deberían vigilarlos. Quisiera hacer una comparación porque he estado siguiendo la cacería de corruptos en España, de corruptos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Convergencia Catalana, etcétera. Es decir, hay una verdadera cacería y me preguntaba por qué en México hay tan pocos garzones, pensando en el juez Baltasar Garzón, que es un ejemplo, no es el único, por supuesto, pero es un ejemplo de alguien que se ha lanzado contra los corruptos y los violadores de derechos humanos. Y la respuesta creo que es muy clara, porque aquí no dejan que crezcan los garzones. Basta que un organismo público muestre cierta independencia y autonomía para que inmediatamente se le lancen encima como jauría los gobernadores o el presidente de la República o los partidos para castrarlo, correrlo, defenestrarlo. Es decir, no es un país en el cual se premie la autonomía y la lucha contra la corrupción. Lo que quieren son funcionarios mansitos, como José Luis Soberanes, por ejemplo, el cual se acomoda al poder y por supuesto ahí sigue y prospera y recibe y ve cómo su presupuesto se incrementa sin que nadie vigile el presupuesto. Eso es trágico porque los organismos públicos autónomos son los que sirven de enganche entre la ciudadanía y el Ejecutivo, entre la ciudadanía y el poder. Son los que defienden, los que protegen. Y pues aquí en lugar de eso se les castiga, y pongo como ejemplo para ilustrar lo que se ve en el Instituto Federal de Acceso a la Información, lo que le está pasando en estos momentos. El presidente envía 2 comisionadas que no, en un mes no hicieron una sola conferencia de prensa para explicar qué es lo que querían hacer, Sigrid Arzt y María Elena Pérez Jaén. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, que ha hecho un excelente trabajo en 8 años, César Nava y Josefina Vázquez Mota ya anunciaron que el PAN lo va a sacar. Es decir, a quien cumple con su tarea va para afuera. Sí, es interesante oírlos en cómo usan el su, porque tú, Francisco José, dijiste,
los gobernadores usan a sus diputados, pusieron tantos de sus diputados como peones, porque se supone que los diputados representan al pueblo, son finalmente la soberanía, la representación de la soberanía. Pues no, si representan a los gobernadores, ¿quién nos representará a nosotros? Tú dices, Sergio, en esto del IFAI, el presidente puso a sus dos personajes allí. Bueno, entonces, ¿quién nos representa a nosotros? Además, para completar el cuadro, recordemos que entre estos 17 o 18 gobernadores del PRI que están hoy recibiendo ese 38% de los ingresos, unos de ellos pertenecen a estados donde nunca ha perdido el PRI. Entonces, son gobernadores que vienen con una herencia de 80 años, del 1929 al 2009, 80 años de sistemas autoritarios, y se les está dando cada vez más recursos. No, pobres, no es su culpa. Ellos ahí nacieron con esta cultura de no responder, de irresponsabilidad frente a la soberanía, frente a los ciudadanos, y casi es un maná que les está cayendo del cielo. Les convino que el PRI saliera de Los Pinos. A ellos a nivel local, Peña Nieto no podría ser tan fuerte si siguiera alguien del PRI en Los Pinos. El gobernador de Veracruz tampoco. Pero como no están y le están dando más dinero que lo que el PRI les daba, resulta que están ahora en un mundo priista mucho mejor que el anterior al 2009. Y en esto de los fondos que se les entregan sin fiscalización, pues están realmente casi en el paraíso. Yo me atrevería a decir que sí hay quien nos represente, Lorenzo, un poco para responder a tu pregunta. La Virgen de Guadalupe. No, es una minoría ciertamente. Pero tomando como ejemplo, por ejemplo, esta exención de los que se opusieron a la exención, hubo 130 diputados encabezados o muy promovidos por el diputado Javier Corral, habría que destacar, es cierto, ¿no? es cierto, que consiguieron votos del PAN, la mayoría, del PRD, del PRI, pero la mayoría de los diputados votó a favor de la exención. Esto llega a la Cámara de Senadores y ahí empezamos a ver diferencias interesantes. No solo son diversos géneros teatrales que van de la tragedia a la farsa, sino que son también un circo de varias pistas. En este caso nada más dos, la de Cámara de Diputados y la de Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Senadores, la pista de este circo en la Cámara de Senadores tiene más senadores del PAN que se opusieron y lograron votar en mayoría 32. Y regresar. Esos creo que nos representan a nosotros. Regresar a la Cámara de Diputados, la cual en la madrugada confirmó que se hacía la exención. Y ahora está pendiente este cobro de derechos que se va a hacer hasta la próxima reunión, en donde si los senadores en mayoría vuelven a votar y nos representan, creo yo, en ese caso, de ese ejemplo, podemos encontrar algunos, pero son ciertamente la minoría que nos está representando, porque en la Cámara de Senadores, la alianza PAN, que tiene más senadores que ninguno, PRD, está dando resultado que no da resultado en la Cámara de Diputados. Y el PRI va a salir Pero adelante. ¿no será eso un jueguito? Bueno, ya nos desviamos de todo el tema de los gobernadores, ¿no? Pero ¿no será esto sí un jueguito de que aquí jugamos en el Senado a que sí nos representan el PRI y el PAN, pero después en la Cámara de Diputados nos dejan de representar? Total, acaban haciendo lo que les da en la Cámara su de Diputados gana. consiguió más votos, 141 Yo no votos. sé, el Senado echa para atrás las exenciones, por ejemplo, es el caso que tú estás mencionando, las exenciones para el triple play, para los nuevos jugadores, y después, sí, la echa para atrás, entonces aplaudimos todos, pero luego saben ellos que van a ir a Cámara de Diputados y van a regresar al curso original con los votos del PRI, que también son mayoría en la Cámara de Diputados. Total, se echan un jueguito, nos tiran una cortina de humo y dices, ay, los diputados, pasó lo mismo con la ley Televisa. Pero todavía no acuérdense ha terminado, ustedes cuando estábamos, yo sé que no ha terminado, acuérdense ustedes cuando estábamos en plena campaña electoral, que las 3 fracciones parlamentarias, curiosamente el PRD también aprueba y después echa para atrás a los senadores. Entonces, lo mismo pasa con los gobernadores. Lo que me preocupa con el señalamiento que estabas haciendo, Lorenzo, es que si los gobernadores en efecto ponen a los diputados y los diputados son nuestros representantes, entonces los gobernadores están mandando sobre nosotros y